Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Muy buenos días, es miércoles 22 de enero. Bienvenidos a Primer Click. Donald Trump amenaza con aranceles de 10% a los productos chinos. Se forma una super alianza para el desarrollo de la inteligencia artificial y los resultados de empresas alimentan el optimismo en los mercados. Han pasado solo 2 días desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y vaya que el flujo de noticias se acelera, tal como habíamos previsto. Vuelve este Donald Trump que le gusta anunciar medidas a través de declaraciones casi que al paso. Tenemos además las firmas de órdenes ejecutivas. Por ejemplo, ayer firmó el freno a las inversiones en infraestructura verde que se habían aprobado bajo ese régimen de política industrial impulsada por Joe Biden. Son 300.000 millones de dólares que ahora tendrán un nuevo destino, aunque no está muy claro cuál será. Pero además, en medio de este flujo de noticias, Trump revivió la amenaza de un alza de aranceles a China. En el primer día de su gestión, el mercado casi que había celebrado que no se mencionara China, que parecía que esta amenaza pasaba a un segundo plano, pues ayer nos recordó que todavía tienen agenda un alza de aranceles y pronto. Si se perdieron ayer nuestro especial, les recomiendo que vayan y lo escuchen. Ahí nuestro invitado, Fernando Gómez de DBA Capital, explica muy bien por qué la política tarifaria es el elemento clave en la agenda de Trump para la economía estadounidense y también para el mercado financiero. Por eso, esa inicial reacción del mercado después de que el tema de los aranceles a China no fue protagonista en el día de la inauguración, pero ayer Trump dijo que todavía lo tiene en agenda y planteó que podría imponer un arancel de 10% a los productos chinos a partir del 1 de febrero. Es el mismo día en que también podrían imponerse aranceles de 25% a los productos de Canadá y México. Así que Trump nos ha regalado una nueva fecha que anotar en nuestra agenda y, sin embargo, el anuncio no causa gran conmoción en el mercado, excepto sí en las acciones chinas que perdieron más de 1%, 1,6% en el caso de las que cotizan en Hong Kong en la sesión hoy. Pero fuera de China, la sesión es más bien positiva. Revisemos qué está pasando con cada uno de los índices. Tuvimos, por ejemplo, un alza de 1,5 del Nikkei japonés. En Europa el stock 600 sube 0,55%. Es una sesión bastante firme, con el DAX alemán alcanzando un nivel récord tras un alza de 1%. Esta fue un alza impulsada por los buenos resultados de Adidas, que ve subir sus acciones 6% tras haber elevado sus proyecciones para utilidades y márgenes. Los futuros de Wall Street se alinean también con fuertes alzas. El Nasdaq avanza ya 0,83%, el S&P 500 un 0,39%, pero quizás la mejor muestra del optimismo en el mercado, de una apuesta de que quizás estas amenazas de alzas tarifarias son solo eso, amenazas que serán utilizadas como una herramienta para negociar y que los aranceles finalmente, si bien puede que aumenten, van a ser menores. Eso se refleja, creo yo, en el comportamiento que estamos viendo en el dólar, que si bien modera su caída, mantiene una tendencia a la baja, y también en el comportamiento de los rendimientos de los bonos del Tesoro. Vemos la tasa de los papeles a 10 años caer a 4,56%. Esto a pesar de que un alza de tarifas es un factor inflacionario. Paul Donovan, economista jefe de UBS Wealth Management, calcula que, por ejemplo, un alza de aranceles a China, imponer una tarifa de 10% a los productos de ese país, implicaría un alza de 4% en los precios para los consumidores estadounidenses. A pesar de eso, vemos un dólar a la baja, rendimientos más bajos en los bonos, lo que nos muestra que por ahora el mercado no cree que se vayan a concretar esas alzas tarifarias.
Pero vayamos a otro anuncio que se hizo ayer y del cual pueden leer los detalles en df.cl, y es esa alianza con nombre de ciencia ficción que se anunció ayer para el desarrollo de la inteligencia artificial en Estados Unidos. Se trata de la alianza Stargate, en la que participan SoftBank, Oracle y OpenAI. El foco de esta alianza será la construcción de infraestructura para el desarrollo de la inteligencia artificial en Estados Unidos, una clara señal que busca consolidar el liderazgo de este país, por ejemplo, frente a China. Las empresas que participan de esta alianza se comprometen a una inversión inicial por $100.000 millones que podría extenderse a $500.000 millones en los próximos 4 años. SoftBank va a ser la líder de esta joint venture. Su CEO y presidente Masayoshi Son va a ser el presidente de esta empresa o de esta alianza más bien. Y OpenAI va a estar a cargo de la parte operativa del joint venture. Vemos ya esta mañana un impacto inmediato de esta noticia. Ayer ya tuvimos un alza de 8% de las acciones de Oracle. Bueno, los papeles de esta empresa suben ya 7% antes de la apertura del mercado. Vimos las acciones de SoftBank subir 10% en la sesión en Japón. Fue el gran motor de esa alza del Nikkei japonés. Y tenemos también a otras empresas del ecosistema de inteligencia artificial con muy buenos resultados. Las acciones de Nvidia suben ya 2,3% antes de la apertura, mientras los ADR de TSMC, la principal fundidora de semiconductores, la empresa taiwanesa, suben 1,3%. Más allá del impacto inmediato en las acciones de estas empresas, hay que recordar que la inteligencia artificial y el liderazgo de Estados Unidos y de sus grandes tecnológicas en esta área ha sido uno de los principales motores detrás del rally de las acciones estadounidenses que hemos visto en los 2 últimos años. Y el anuncio de esta alianza, de esta iniciativa Stargate, lo que hace es fortalecer las apuestas a este liderazgo de las tecnológicas estadounidenses. Pero tenemos buenas noticias también en otras industrias. Un ejemplo es Netflix, una de las protagonistas esta mañana. Las acciones de la cadena de streaming suben ya más de 14% antes del inicio de la sesión en Wall Street, después de que ayer sorprendiera con sus resultados. Anotó en el último trimestre de 2024 un récord de 19 millones de nuevos suscriptores. ¿Se unieron ustedes a Netflix para no perderse la segunda temporada de Squid Game? Bueno, este fue uno de los programas que más suscriptores atrajo, también estos eventos deportivos en vivo, así que la estrategia de Netflix parece estar funcionando. Otra sorpresa en la sesión de hoy está en Europa, son las acciones de Adidas que suben 6% después de elevar sus proyecciones de negocio, sus proyecciones de utilidades, y es ese gran motor para que el DAX alemán alcance hoy un nivel récord. En la agenda para hoy no tenemos grandes eventos económicos. En la agenda de resultados tendremos a Johnson y Kimberly Clark presentando sus balances. En Estados Unidos, un dato interesante va a ser la colocación a deuda a 20 años que tiene planificado el Tesoro, una de las primeras pruebas del apetito del mercado por esta nueva configuración del Tesoro estadounidense bajo la administración de Donald Trump. Y vamos a ver la tasa que logra en esta colocación de deuda. En la última operación de este tipo, la tasa alcanzó un 4,68%. Las miradas también van a estar en la tarde en la exposición de la presidenta del BCE, del Banco Central Europeo. Ella es Christine Lagarde, quien va a exponer en el Foro Económico Mundial de Davos. Expondrá sobre cómo destrabar ese potencial económico de la Unión Europea. Esperamos referencias a cómo va a enfrentar la Unión Europea la amenaza tarifaria de Estados Unidos, aunque por ahora Trump no ha mencionado a sus socios europeos, pero como ya vimos con China, podría sorprendernos en cualquier momento con un anuncio de alza de aranceles, así que estaremos atentos. Quiero revisar ahora algunos titulares de esta mañana. De FSUD pone la mirada en México, que aparece como la economía más vulnerable de la región a las primeras medidas de Donald Trump. La presidenta de ese país, Claudia Sheinbaum, pide mantener la cabeza fría. Pide que hay que tener en cuenta que una cosa son las declaraciones y otra cosa son los decretos. Pueden encontrar los detalles en dfsud.com.
Diario Financiero continúa con la cobertura de la reforma de pensiones y el titular de hoy seguramente va a causar mucho impacto. Recoge las declaraciones del ministro de Hacienda, quien prevé que parte del impacto de esta reforma va a ser la destrucción de cerca de 100.000 empleos, pero un mayor PIB, ahorro e inversión. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sigan las noticias del día y más en nuestro sitio web de f.cl y de fesud.com para las noticias de negocios de Latinoamérica. No dejen de darnos sus comentarios, su calificación, seguirnos en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Eso nos va a ayudar a crecer. Gracias desde ya. Les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.